En este video, exploraremos qué es exactamente el nivel de significancia y lo más importante, cómo interpretarla correctamente para evitar caer en conclusiones erróneas. ¿Alguna vez te has preguntado si esos números que ves en estudios y encuestas realmente significan algo? Hoy vamos a desentrañar el concepto del nivel de significancia y por qué es crucial para tomar decisiones informadas. Acompáñanos. El nivel de significación se suele establecer en un 5% o 0,5%, aunque se pueden usar otros niveles en función del estudio. Esto representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, en donde los factores a considerar para elegir el nivel de significación son los siguientes. Tipo de error. El nivel de significación establece el límite de probabilidad de cometer un error de tipo I. Si el costo de cometer este error es alto, se puede optar por un nivel de significación más bajo, por ejemplo, 0,1 o 0,001. Contexto del estudio. En algunas disciplinas, como la psicología, se puede utilizar un nivel de significación más alto, por ejemplo, 0,10, debido a la complejidad de los fenómenos estudiados. Tamaño de la muestra. Con muestras más grandes, es más probable encontrar diferencias significativas, por lo que se puede utilizar un nivel de significación más bajo. Disponibilidad de datos. Si los datos son escasos o de baja calidad, se debe tener más precaución al interpretar los resultados significativos, incluso con un nivel de significación más alto. Poder de la prueba. El nivel de significación está relacionado con el poder de la prueba estadística, es decir, su capacidad para detectar un efecto cuando realmente existe. Un nivel de significación más bajo reduce el poder de la prueba. Relevancia clínica diagonal práctica. Si un hallazgo es estadísticamente significativo pero no tiene una relevancia clínica o práctica significativa, se debe considerar cuidadosamente si el estudio es útil. Consecuencias del error. El riesgo que se le asocia a aceptar falsamente las alternativas define la severidad del alfa elegido. Ejemplo. Supongamos que se realiza un estudio para determinar si un nuevo medicamento es más efectivo que un placebo. El investigador plantea la hipótesis nula de que no hay diferencia entre el medicamento y el placebo. Se realiza una prueba estadística y se obtiene un valor P de 0,03. Si se establece un nivel de significación de 0,05 y el valor P, 0,03, es menor o igual al nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencia estadística de que el nuevo medicamento es más efectivo que el placebo. Factores a considerar. Error de tipo I, falso positivo. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un nivel de significación más bajo reduce la probabilidad de cometer este error, pero también aumenta la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Error de tipo 2, falso negativo. Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Un nivel de significación más alto aumenta la probabilidad de cometer este error. Contexto de la investigación. El tipo de estudio, el campo de la investigación y las consecuencias de los errores deben influir en la elección del nivel de significación. Para el valor de P y su comparación con alfa se utilizan las siguientes reglas de decisión son las siguientes. La comparación entre el valor P y alfa, nivel de significancia, se utiliza para tomar decisiones en pruebas de hipótesis. Si el valor P es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario, no se rechaza. 1. Valor P. El valor P representa la probabilidad de obtener los resultados observados, o resultados más extremos, si la hipótesis nula fuera verdadera. Cuanto menor sea el valor P, mayor evidencia hay para rechazar la hipótesis nula. 2. Alfa. Nivel de significancia. Alfa es una probabilidad predefinida que el investigador establece antes de realizar la prueba,
generalmente 0.05, 5%. Representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es realmente verdadera, error tipo I. 3. Reglas de decisión. Si el valor P menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que la evidencia es lo suficientemente fuerte como para concluir que la hipótesis nula es incorrecta. Si el valor P mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no hay suficiente evidencia para rechazarla. Es posible que los resultados observados se deban a la variabilidad aleatoria. 4. Ejemplo. Si el valor P calculado es 0.02 y alfa es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es 0.07 y alfa es 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. En pocas palabras, el valor P y alfa se comparan para determinar si los resultados observados son estadísticamente significativos, es decir, si son poco probables bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Ejemplo. Supongamos que se realiza una prueba para determinar si una nueva medicina es efectiva para reducir la presión arterial. Se establece la hipótesis nula de que la medicina no tiene efecto, no hay diferencia en la presión arterial. Se recolectan datos de presión arterial de pacientes que toman la nueva medicina y de un grupo control. Se realiza un análisis estadístico para calcular el valor P. Por ejemplo, si el valor P es 0.02. El nivel de significancia, alfa, se establece en 0.05. Comparación. Si P menor o igual que 0.02 menor o igual que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que hay evidencia suficiente para concluir que la nueva medicina tiene un efecto significativo en la reducción de la presión arterial. Si P mayor que 0.02 mayor que 0.05, esto no sería el caso, no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para concluir que la medicina tiene un efecto. En estadística, el valor P, probabilidad P, es una medida que se utiliza para determinar la significación estadística de un resultado. Se define como la probabilidad de obtener un resultado tan extremo o más extremo que el observado, asumiendo que la hipótesis nula, H0, es cierta. Alfa es el nivel de significación estadística que se establece antes de realizar un test estadístico. Representa la probabilidad máxima de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta, error tipo I. Comúnmente se establece en 0,5. Para tomar una decisión estadística, se compara el valor P con alfa. Si P menor o igual que, se rechaza la hipótesis nula, H0. Esto sugiere que el resultado es estadísticamente significativo, y se puede concluir que hay una diferencia o relación significativa. Si P mayor que, no se rechaza la hipótesis nula, H0. Esto sugiere que el resultado no es estadísticamente significativo, y no se puede concluir que hay una diferencia o relación significativa. Un valor P pequeño indica fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula. Un valor P grande indica débil evidencia en contra de la hipótesis nula. Alfa controla la tasa de error tipo I, falsos positivos. Un alfa más pequeño reduce la probabilidad de error tipo I, pero aumenta la probabilidad de error tipo 2, falsos negativos. La elección de alfa depende del contexto y los objetivos del estudio. El valor P solo no proporciona información sobre la magnitud o importancia práctica del efecto. Es importante considerar otros factores, como el tamaño del efecto y la potencia del test. El valor P y alfa se aplican en diversas áreas, como medicina, investigación clínica, determinar la eficacia de un nuevo tratamiento para una enfermedad. Ejemplo, un estudio encuentra un valor P de 0,3 al comparar la efectividad de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. Si alfa es 0,5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el medicamento es efectivo. Economía. Análisis de mercado, determinar si hay una relación significativa entre variables económicas. Ejemplo, un estudio encuentra un valor P de 0,1 al analizar la relación entre la tasa de interés y la inflación. Si alfa es 0,5,
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Psicología, investigación sobre comportamiento humano, determinar si hay diferencias significativas en la conducta entre grupos. Ejemplo, un estudio encuentra un valor P de 0,2 al comparar la ansiedad en personas que practican meditación y aquellas que no. Si alfa es 0,5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la meditación reduce la ansiedad. Biología. Investigación sobre la biodiversidad, determinar si hay diferencias significativas en la abundancia de especies entre hábitats. Ejemplo, un estudio encuentra un valor P de 0,4 al comparar la abundancia de aves en bosques y praderas. Si alfa es 0,5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias significativas. Finanzas. Análisis de riesgo, determinar si hay una relación significativa entre variables financieras. Ejemplo, un estudio encuentra un valor P de 0,001 al analizar la relación entre la volatilidad del mercado y la rentabilidad de las acciones. Si alfa es 0,5, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Educación. Estudios sobre la efectividad de un nuevo método de enseñanza, valor P igual a 0,2, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el método es efectivo. Investigación sobre la relación entre la motivación y el rendimiento académico, valor P igual a 0,1, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Medio ambiente. Estudios sobre el impacto de la contaminación del aire en la salud humana, valor P igual a 0,005, alfa igual a 0,1. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Investigación sobre la efectividad de un programa de reciclaje, valor P igual a 0,3, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el programa es efectivo. Deportes. Estudios sobre la relación entre la frecuencia cardíaca y el rendimiento deportivo, valor P igual a 0,1, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Investigación sobre la efectividad de un programa de entrenamiento, valor P igual a 0,2, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el programa es efectivo. Tecnología. Estudios sobre la relación entre el uso de tecnología y la productividad laboral, valor P igual a 0,005, alfa igual a 0,1. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Investigación sobre la efectividad de un algoritmo de aprendizaje automático, valor P igual a 0,3, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el algoritmo es efectivo. Sociología. Estudios sobre la relación entre la estructura social y la movilidad social, valor P igual a 0,1, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una relación significativa. Investigación sobre la efectividad de un programa de intervención social, valor P igual a 0,2, alfa igual a 0,5. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el programa es efectivo. Estos ejemplos adicionales ilustran cómo el valor P y alfa se utilizan en diversas áreas para tomar decisiones informadas y determinar la significación estadística de los resultados. ¿Qué es el nivel de significación en estadística? Imagina que eres científico y estás probando un nuevo medicamento. Después de semanas de pruebas, los resultados parecen prometedores. Pero ¿cómo sabes si el efecto que ves es real o solo una coincidencia? Aquí es donde entra un concepto esencial, el nivel de significación estadística. Hoy vamos a explicarlo de forma sencilla, con ejemplos claros, y entender cómo influye en nuestras decisiones científicas. ¿Qué es el nivel de significación? El nivel de significación, representado con la letra griega alfa, es un valor que se elige antes de realizar una prueba estadística. Indica el riesgo que estamos dispuestos a aceptar de obtener un resultado incorrecto al rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, es la probabilidad de cometer un error tipo I. Por ejemplo, si usamos un alfa de 0,05,
Eso significa que aceptamos un 5% de probabilidad de equivocarnos al decir que hay un efecto cuando no lo hay. Antes de aplicar una prueba estadística, se definen dos hipótesis: hipótesis nula, H0 no hay efecto, no hay diferencia. Hipótesis alternativa, H1 sí hay efecto, sí hay diferencia. El objetivo del análisis es evaluar si los datos proporcionan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, y aquí es donde entra el nivel de significación. Sirve como umbral para decidir si el resultado es lo suficientemente fuerte como para rechazar H0. Imaginemos que queremos saber si una nueva app educativa mejora los resultados escolares. Hacemos un experimento con dos grupos, uno usa la app y otro no. Después de analizar los datos, obtenemos un valor P de 0.03. Si nuestro nivel de significación es 0.05, el valor P es menor que alfa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que la app probablemente tiene un efecto positivo, pero si hubiéramos elegido un nivel más estricto, como 0.01, ese mismo valor P ya no sería suficiente para rechazar H0. Es importante entender dos tipos de errores. Error tipo I, falso positivo, rechazar H0 cuando es verdadera. Esto es lo que controla el nivel de significación. Error tipo 2, falso negativo, no rechazar H0 cuando en realidad es falsa. Usar un alfa muy pequeño, como 0.01, reduce el riesgo de cometer un error tipo I, pero aumenta el riesgo de cometer un error tipo 2, porque se vuelve más difícil detectar un efecto real. El valor de alfa no se elige al azar, depende del contexto. En medicina, se suele usar 0.01 para ser más estrictos. En ciencias sociales, a menudo se usa 0.05. En estudios exploratorios, a veces se acepta hasta 0.10. La idea es balancear el riesgo de tomar una decisión equivocada según la importancia del estudio. El nivel de significación nos ayuda a tomar decisiones estadísticas con base en evidencia y con conciencia del riesgo. No es una garantía, pero es una herramienta poderosa para controlar errores en la interpretación de datos. Así que la próxima vez que veas un resultado significativo, recuerda que hay un pequeño riesgo y que te dice exactamente cuál es. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos deciden si un resultado es confiable o solo una casualidad? En estadística, usamos una herramienta muy importante para eso, el nivel de significación, también conocido como alfa. Hoy te explicaré qué significa, por qué es importante y cómo se usa con ejemplos sencillos. El nivel de significación se representa con la letra griega y se elige antes de hacer un análisis estadístico. Indica el riesgo que aceptamos de cometer un error tipo I, es decir, rechazar una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Por ejemplo, si usamos alfa igual a 0.05, estamos aceptando un 5% de probabilidad de sacar una conclusión incorrecta, como decir que un tratamiento funciona cuando en realidad no lo hace. Después de hacer una prueba estadística, obtenemos un número llamado valor P o p-value. Este valor nos dice la probabilidad de obtener los datos que vimos si la hipótesis nula fuera cierta. Y aquí es donde alfa entra en juego. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que alfa, no hay suficiente evidencia para rechazarla. Así decidimos si un resultado es estadísticamente significativo o no. Un ejemplo sencillo es: imagina que quieres saber si una moneda está truqueada. La hipótesis nula sería: la moneda es justa. La alternativa: la moneda está cargada. Lanzas la moneda 100 veces y sale cara 70 veces. Tu análisis da un valor P de 0.01. Si tu nivel de significación era 0.05, entonces 0.01 menor que 0.05. ¿En dónde podemos concluir que hay evidencia suficiente para decir que la moneda probablemente no es justa? Pero si hubieras elegido un nivel más estricto, como 0.01, entonces el valor P no sería menor, y no rechazarías la hipótesis nula. Recuerda, valores comunes de alfa son 0.05,
0.01 y 0.10. No garantiza que tengas razón, solo controla el margen de error. Y eso es lo que hace tan importante al nivel de significación en la estadística. En el vasto y a menudo intimidante mundo de la estadística, existen conceptos que actúan como pilares fundamentales para la interpretación de datos y la extracción de conclusiones significativas. Uno de estos pilares, crucial en la estadística inferencial, es el nivel de significación. Si alguna vez te has preguntado cómo los científicos y analistas deciden si un hallazgo es genuino o simplemente producto de la casualidad, comprender el nivel de significación es esencial. En este recorrido, desentrañaremos las claves para entender este concepto vital y exploraremos quién sentó las bases para su uso en la investigación. Para apreciar la importancia del nivel de significación, primero debemos recordar el propósito de la inferencia estadística. A menudo, no podemos estudiar a la totalidad de una población que nos interesa. En cambio, recolectamos datos de una muestra y utilizamos la estadística inferencial para hacer generalizaciones o inferencias sobre la población más grande. Por ejemplo, podríamos tomar una muestra de votantes para predecir el resultado de una elección nacional, o analizar los resultados de un ensayo clínico en un grupo de pacientes para inferir la efectividad de un nuevo medicamento en la población general. Cuando analizamos datos de una muestra, inevitablemente encontraremos diferencias o patrones. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿esta diferencia observada en la muestra es lo suficientemente grande como para creer que refleja una diferencia real en la población? ¿O podría haber surgido simplemente por la variabilidad aleatoria del muestreo? Aquí es donde el nivel de significación se convierte en una herramienta indispensable. Necesitamos un criterio, un punto de corte predefinido, para juzgar cuando la evidencia de nuestros datos es lo suficientemente fuerte como para descartar la idea de que no hay ningún efecto o diferencia en la población, lo que formalmente llamamos la hipótesis nula. El nivel de significación, comúnmente denotado por la letra griega alfa, representa precisamente este umbral. Técnicamente, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando, de hecho, es verdadera. En términos más sencillos, es la probabilidad de cometer un error al concluir que existe un efecto o una diferencia real en la población cuando, en realidad, no la hay. Este tipo de error se conoce como error tipo y o falso positivo. El valor se establece antes de realizar el análisis estadístico y refleja el nivel de riesgo que el investigador está dispuesto a aceptar de cometer un error tipo I. Los valores más comunes para son 0.05, 5%, 0.01, 1% y 0.10, 10%. Un nivel de significación de igual a 0.05 implica que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad del 5% de declarar un resultado como estadísticamente significativo cuando, en realidad, la hipótesis nula es verdadera. En otras palabras, hay una probabilidad del 5% de que nuestra detección del efecto sea un falso positivo. Un nivel de significación más estricto, como igual a 0.01, reduce esta probabilidad de falso positivo al 1%, lo que requiere una evidencia más fuerte de los datos para rechazar la hipótesis nula. La elección del nivel de significación depende del contexto de la investigación y de las consecuencias de cometer un error tipo I. Si las implicaciones de un falso positivo son graves, por ejemplo, en la investigación médica al aprobar un tratamiento ineficaz, se suele elegir un más bajo. Una vez que hemos establecido el nivel de significación, el siguiente paso en la prueba de hipótesis es calcular el valor P o p-value. El valor P es la probabilidad de obtener los resultados observados, o resultados más extremos, si la hipótesis nula fuera cierta. La decisión de rechazar o no la hipótesis nula se basa en la comparación del valor P con el nivel de significación. Si el valor P es menor o igual al nivel de significación, decimos que los resultados son estadísticamente significativos al nivel. Esto significa que la probabilidad de haber obtenido nuestros resultados, o resultados más extremos, por pura casualidad,
asumiendo que no hay ningún efecto real, es lo suficientemente baja como para que rechacemos la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que el nivel de significación, no rechazamos la hipótesis nula. Esto no implica que la hipótesis nula sea verdadera, sino simplemente que no tenemos suficiente evidencia estadística para descartarla al nivel de significación predefinido. Es fundamental comprender que la significación estadística no es lo mismo que la significación práctica. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, poco probable que haya ocurrido por azar, pero el efecto observado puede ser muy pequeño y sin importancia en el mundo real. Ahora, abordemos la pregunta de quién descubrió, o, más precisamente, formalizó y popularizó el concepto del nivel de significación. La figura clave en este desarrollo es el influyente estadístico británico Sir Ronald Almer Fisher, 1890 a 1962. A principios del siglo XX, Fisher realizó contribuciones trascendentales a la estadística, abarcando áreas como el diseño experimental, el análisis de varianza, ANOVA y la teoría de la inferencia estadística. En su influyente obra de 1925, Statistical Methods for Research Workers, Fisher introdujo y defendió el uso de un nivel de significación fijo como una herramienta para evaluar la evidencia en contra de la hipótesis nula. Si bien la idea de evaluar la probabilidad de los resultados no era completamente nueva, Fisher fue quien articuló claramente la lógica de establecer un umbral de probabilidad para decidir si un resultado era lo suficientemente sorprendente bajo la hipótesis nula como para ser considerado significativo. A menudo sugirió el nivel de significación del 5%, igual a 0.05, como un estándar práctico en muchas áreas de investigación. Su razonamiento se basaba en la idea de que una desviación de más de 2 desviaciones estándar de la media en una distribución normal ocurre con una frecuencia aproximada del 5%, lo que proporcionaba una regla de pulgar intuitiva para juzgar la rareza de una observación bajo la hipótesis nula. Es importante mencionar que, posteriormente, Herzig-Namen y Egan Pearson desarrollaron un marco más formal y alternativo para las pruebas de hipótesis, que incluía explícitamente la consideración de dos tipos de errores, error tipo y error tipo 2, y el concepto de potencia estadística. Si bien su enfoque difiere en algunos aspectos del de Fisher, la noción del nivel de significación, como la probabilidad de cometer un error tipo, y se integró en este marco y se convirtió en una parte fundamental de la práctica estadística moderna. En resumen, el nivel de significación es una herramienta crucial en la estadística inferencial que nos permite cuantificar la probabilidad de cometer un falso positivo al rechazar la hipótesis nula. Establecido antes del análisis, sirve como un umbral contra el cual comparamos el valor P obtenido de nuestros datos. Si el valor P es menor o igual a, consideramos que nuestros resultados son estadísticamente significativos. La formalización y popularización del uso de un nivel de significación fijo se deben en gran medida al trabajo pionero de Sir Ronald Almer Fisher. Su contribución sentó las bases para muchas de las prácticas de prueba de hipótesis que utilizamos hoy en día. Sin embargo, es vital recordar que la significación estadística no implica necesariamente importancia práctica, y la interpretación de los resultados siempre debe considerar el contexto de la investigación. El nivel de significación es una herramienta poderosa, pero su uso requiere una comprensión clara de sus fundamentos y limitaciones. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo del nivel de significancia en estadística. Durante estos minutos, exploramos cómo este umbral crucial nos permite evaluar la solidez de nuestros hallazgos y tomar decisiones informadas basadas en datos. Recordemos que el nivel de significancia, ese valor alfa que establecemos, es nuestra línea roja contra la probabilidad de cometer un error de tipo y rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Es un equilibrio delicado, una decisión consciente sobre cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar en nuestras conclusiones. Ya sea en la investigación científica,
En el análisis de mercados o en la evaluación de políticas públicas, comprender y aplicar correctamente el nivel de significancia es fundamental para no caer en la trampa de atribuir importancia a fluctuaciones aleatorias. Nos ayuda a distinguir la señal del ruido, lo verdaderamente significativo de lo que no lo es. Esperamos que esta inmersión en el nivel de significancia haya aclarado tus dudas y te haya proporcionado una herramienta valiosa para tu comprensión de la estadística. Recuerda que este es solo un paso en el vasto y apasionante campo del análisis de datos. Esperamos que esta explicación te haya sido útil. Ahora tienes una mejor comprensión de cómo el nivel de significancia influye en nuestras conclusiones estadísticas. Pon en práctica este conocimiento en tus propios análisis y no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios. Si encontraste útil este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre estadística. ¿Qué otros temas te gustaría que cubriéramos? Déjanos tu sugerencia abajo. Eso es todo, amigos.